Italia ha sido la segunda selección en clasificarse para la Eurocopa 2020 después de Bélgica, así que se lo merecen. Hay que hablar de la churra de Roberto Mancini. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es lunes, hoy no tenemos repaso de la jornada porque no ha habido jornada en el Calcio. Hoy no tenemos directo porque no hay una jornada que analizar. Y sin embargo vamos a hablaros de lo que ha sido la selección italiana de Mancini, al menos de forma global, para ir pensando ya en la Eurocopa 2020, porque ya se han clasificado de forma matemática. A lo largo de los últimos meses hemos hablado mucho de la Italia de Mancini en varios vídeos. Os dejamos aquí, por ejemplo, un vídeo que hicimos José y yo para hablar del 11 que creíamos posible para 2020, sabiendo ya que estaba virtualmente clasificada. Y ahora que es matemático, vamos a intentar tratar en una serie de 5 claves, pues por qué nos ilusiona este equipo o por qué este equipo tiene ambición para hacerlo bien. Que creemos que sí, no. Ahora hablaremos de si es favorita o no para ganar la próxima Eurocopa, pero vamos a ir parte a parte. Y empezamos, por supuesto, por Roberto Mancini. ¿Es el hombre adecuado para dirigir a la churra? Es una de las grandes dudas, ¿no? Porque al final Mancini lo hizo, bueno, a ver, es un futbolista o es un exfutbolista consagrado que hizo una gran trayectoria, sobre todo en la Sampdoria, un futbolista yo creo que muy reconocido, pero luego como técnico pues ha tenido etapas de altibajos con etapas muy buenas. Por ejemplo, obviamente sus años en el Inter, en los que devuelven la hegemonía al cuadro nerazzurro en Italia, pues son bastante interesantes. Es cierto que es el año post-Calciopoli y que el Inter lo tiene un poquito más fácil porque el Milan está un poco debilitado por esa sanción, la Juventus está en Serie B y cuando vuelve no es la Juventus de antes, vale, eso se puede entender, pero es cierto que también tiene su mérito. Luego en el Manchester City pues hubo luces y sombras, ha tenido otras etapas bastante extrañas, como por ejemplo la que tuvo en Turquía, pero al final es un entrenador que yo creo que tiene sobre todo el reconocimiento de los jugadores. Lo que más me llama la atención es eso, porque al final, por ejemplo, esta semana había una entrevista de Ciro Immobile, o una rueda de prensa mejor dicho, y hablaba muy bien de Mancini, decía que era un técnico que había conseguido crear un grupo ganador, y al final, pues eso, crear un grupo, crear una serie de 23 futbolistas que se entiendan, que se compenetren y que tengan la misma mentalidad, es muy importante y es muy difícil, porque no es como un equipo que los jugadores comparten vestuario día a día. Aquí se enfrentan cada semana y luego tienen que convivir de cara a un objetivo común, que en este caso es conseguir ganar la Eurocopa. Además, en cuanto a los números, pues las cosas son así. O sea, Roberto Mancini lo está haciendo muy bien. Lleva 15 partidos. Si quitamos los 6 primeros, que fueron un poco pues un periodo de adaptación, donde estaba intentando todavía encontrar su 11, donde se encontró con Portugal en esa UEFA Nations League, que no pudo pues brillar excesivamente, las cosas son así, pero a partir de ese partido perdido contra Portugal empezó a revivir Italia. Suma ahora mismo 8 partidos consecutivos ganados, lo cual le deja a un récord, lo va a igualar, porque juega contra Liechtenstein esta semana y es un rival muy flojo, y ese récord es el de 9 victorias consecutivas con Italia, que tenía Vittorio Pozzo desde la década de los 20, de los 30. Pozzo, recordaréis que ganó 2 mundiales con Italia. Algún día hablaremos de esos mundiales porque, bueno, de fondo está el régimen fascista de Mussolini, se habla mucho de tema de árbitros, de mundiales un poco amañados. Algún día hablaremos en un vídeo de historias del calcio de esos campeonatos del mundo, que son los primeros de Italia. Pues ahí estaba Vittorio Pozzo y bueno, al ser preguntado por este tema, Roberto Mancini pues le quita un poco de hierro, ¿no? ¿Qué es un récord de 9 victorias consecutivas cuando Pozzo ganó 2 mundiales? O sea, el objetivo tiene que ser ganar esos 2 mundiales. Obviamente está muy lejos de ocurrir eso, pero piensa a lo grande Roberto Mancini. Y si pasamos a los futbolistas que ha conseguido juntar Mancini, pues lo que más llama la atención, o al menos a mí me llama más la atención, es el centro del campo, porque es de muy alto nivel. Actualmente los 3 titulares en ese 4-3-3, por decirlo de algún modo, ahora desgranaremos ese esquema táctico de Mancini, pues son Jorginho, Barella y Verratti. Vamos a ver, aquí vamos a tener debate, porque muchos me vais a decir, ¿qué pasa con Sensi? ¿Por qué no está Sensi? Ahora mismo está lesionado, pero de cara al futuro, yo sigo pensando que los 3 titulares van a ser Barella, Jorginho y Verratti.
Jorginho y Verratti obviamente son titularísimos, nadie los va a sacar de ahí, son dos jugadores llamados a liderar el centro del campo de esta selección, pero creo que Varela se está adecuando más a lo que pide Mancini que lo que puede dar Sensi, que es un jugador pues tremendamente desequilibrante, que juega más cómodo cerca del área que lejos de la misma, una especie de media punta, mientras que Varela le va a ofrecer mucho más trabajo al centro del campo de la churra. No quiero decir que no apueste por Sensi en algunos contextos que a lo mejor es más útil que Varela, pero creo que de inicio va a apostar por el exjugador del Cagliari, o al menos es lo que está haciendo en estos últimos meses. O sea, ha tenido más minutos, ha sido de la partida de inicio más veces y tiene pinta de que Varela va a ser su elección en el centro del campo. Esto no quita que pueda jugarse en sí, como decía. En algunos momentos podemos verle entrar y a lo mejor en algunos partidos contra algunos rivales es una elección más adecuada que Varela. Ahí es donde veremos si Mancini de verdad es un entrenador que se adapta a diferentes contextos, que sabe leer el partido y que sabe cambiar en función del rival. Además habrá que estar muy pendiente de otro jugador como Lorenzo Pellegrini, que antes de la lesión lo venía haciendo realmente bien con Italia y que quizás pueda ganarse un hueco en la churra porque es un futbolista que ya lo demostró en el partido, por ejemplo, de hace unas semanas contra Armenia. Y además nos vamos a parar en el gran detalle táctico de esta Italia, que pues... a ver, es una tontería seguramente, pero es lo que está marcando la diferencia en este equipo, o al menos es la idea que quiere implantar Roberto Mancini, que es, sobre el papel, jugar con un 4-3-3, pero que en el juego, cuando lo vemos, cuando ataca Italia, se transforma en un 3-2-4-1, una especie así un poco asimétrica, pero que le está funcionando bien o al menos está dejando buenas sensaciones. Nos explicamos. Juega con 4 defensas atrás, 2 laterales y 2 centrales, hasta ahí todo normal, pero cuando tiene la posesión Italia, el lateral izquierdo, que suele ser de un perfil mucho más ofensivo que el lateral derecho, se perfila en ataque. Lo vimos en primera, creo que la primera vez que lo vimos fue contra Armenia, fue con Emerson Palmieri como protagonista, que estaba prácticamente jugando de extremo, de un atacante más. El lateral derecho, que hemos visto jugar a Armando Izzo, a Gianluca Mancini, a D'Ambrosio en el último partido, pues es un jugador de perfil de defensa central, no tiene ningún problema, tiene buena salida de balón y se añade a esa pareja que puede ser Romagnoli-Bonucci, Romagnoli-Acerbi, Bonucci-Acerbi, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 3 centrales y un carrilero izquierdo que actúa prácticamente como extremo, ya sea Spinazzola, Emerson Palmieri, Cristiano Biraghi, le da mucha más profundidad al equipo, además de dejarle la banda derecha, pues ya sea a Chiesa, a Bernardeschi, etcétera, etcétera. Es un sistema bastante interesante que también estamos viendo o que también hemos visto en Italia. Lo vimos, por ejemplo, en la Fiorentina de Pioli, que me lo comentaba el otro día, que no lo habíamos dicho, con Biraghi atacando mucho por esa banda izquierda y Milenkovic incrustándose como tercer central, o también, por ejemplo, en el Bologna de Mihailovic esta temporada. Es otra opción más para que os fijéis de cara a ver lo que puede ser la Italia de Mancini en ese esquema de defensa-ataque. Además hay que hablar del futuro, porque ¿cuál es el futuro de Italia? Al final no vale con tener 3-4 jugadores buenos si son muy veteranos, también hay que pensar en lo que hay de cara al mañana, y yo creo que Italia lo está haciendo muy bien, además de que en categorías inferiores está brillando. Por ejemplo, no me cansaré de decirlo, el pasado verano Italia fue el único equipo de Europa que tuvo presencia en todos los campeonatos de selecciones inferiores. Estuvo en el Sub-17, estuvo en el Sub-19, estuvo en el Sub-21 y estuvo en el Mundial Sub-20, con mejor o peor resultado, dependiendo del campeonato, pero estuvo en todos, y eso habla de que se está haciendo un buen trabajo en las categorías inferiores, tanto de los clubes como de las selecciones. Y el mejor ejemplo es que tenemos muchos jugadores de nivel, tanto en la sub-21 como en la absoluta. Me voy a parar en los de la absoluta y me voy a parar en unas palabras de Mancini, que dijo, tras el partido contra Grecia, que había jugadores que ahora tendrían minutos para probarse de cara a la Euro. Es el caso de Giovanni Di Lorenzo, es el caso de Gaetano Castrovilli, que nos está gustando mucho en la Fiorentina, Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo, que ya fue titular. Es decir, hay muchos jugadores que van a dar un salto adelante y que pueden ganarse tener minutos con Italia, pero que además hay otros que ya están asentadísimos, pero que no hay que perder la perspectiva de que son muy jóvenes. Varela es joven, Sensi es joven, Chiesa es jovencísimo porque tiene 21 años, es decir, esta Italia no solo es presente, no solo Eurocopa 2020, sino que también de cara al futuro creo que lo puede hacer bastante bien. Por supuesto, Donnarumma también, que apenas tiene 20 años y es uno de los mejores porteros del mundo. Por último, para acabar este vídeo, pues hay que hablar de si es Italia favorita o no a ganar la Eurocopa. En mi opinión, y esto es opinión, yo no la metería entre las favoritas.
Quiero decir, hay selecciones que creo que están mucho mejor conformadas o mucho más rodadas y que tienen quizás pues más argumentos, o que han demostrado contra selecciones importantes pues rendir mejor, algo que la Italia de Mancini todavía no ha sido capaz de demostrar porque no ha tenido la oportunidad. Es el caso de la misma Portugal, por ejemplo, de países como Francia, como Bélgica, que vienen haciéndolo realmente bien en los últimos torneos de selecciones y que creo que están un paso por delante de Italia ahora mismo. España, por el bagaje de los últimos años, Alemania, quizás Inglaterra, aunque me deja muchas dudas. Habrá que ver qué pasa con Holanda, que creo que está en ese mismo baremo que Italia de confirmarse, aunque es cierto que Holanda ya lo hizo mejor en la Nations League, pero Italia no creo que parta como favorita por ese mero detalle, porque hay otras selecciones muy potentes y porque tiene todavía que demostrar de lo que es capaz ante los grandes. Aún así, aunque no sea una favorita, creo que es imposible no confiar en Italia de cara a que pueda hacer un buen papel. Yo creo que va a competir, creo que va a ser un equipo que puede dar la sorpresa perfectamente, que hay que tener muy en cuenta para meterse en rondas finales y que creo que puede sorprender a mucha gente porque las cosas son así, está dejando muy buenas sensaciones. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre la selección italiana que ya se ha clasificado para la Eurocopa 2020. Queremos que nos dejéis aquí debajo en la cajita de comentarios, como siempre, pues qué pensáis del equipo de Roberto Mancini. ¿Creéis que es el entrenador ideal? ¿Creéis que deberían fichar a otro que sea mejor que Roberto Mancini? Lo que se habla, por cierto, que no lo comenté, es que está automáticamente renovado hasta el Mundial 2020. Era una cláusula que había en su contrato y que Mundial 2022, perdón, que decía que si se clasificaba la Euro 2020 ya estaba para el Mundial 2022, así que creo que lo tendremos que ver al menos 2 años más. Y sobre todo, ¿hasta dónde creéis que puede llegar esta Italia? Si de verdad es una favorita, en contra de lo que yo digo, de cara a la Euro, o puede ser una especie de equipo underground que sorprenda en esta competición. Ya sabéis, dejad aquí debajo el comentario, también suscribiros al canal, activar la campanita y darle por supuesto like a este vídeo.